CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de las Constituyentes MX Feministas, un espacio plural, incluyente, dedicado a la difusión de información por supuesto, desde una perspectiva con gafas violetas. Y me da muchísimo gusto, como cada semana, saludar a mi compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Hola Ivonne, bien, gracias. Pues con todo el gusto de estar aquí esta mañana en Gafas Violetas, como siempre, pues saludando a nuestra audiencia y comentando los temas que nos interesan a las mujeres. Buenos días. Las constituyentes marcamos Hoy precedentes. queremos hablar sobre el avance que se ha registrado en el caso de la defensora de derechos humanos, Kenia Inés Hernández Montalbán. Ella, después de un proceso muy largo, ha sido absuelta de 8 cargos que contenía la última carpeta federal en su contra, después de que se logró un acuerdo reparatorio con Caminos y Puentes Federales, con CAPUFE. Sin embargo, aún enfrenta 2 procesos del fuero local en el Estado de México por el delito de robo con violencia. Es importante recordar que modificación en su carpeta de investigación se da después de algunos procesos que se han venido dando por parte de sus abogadas y, por ejemplo, entre ellos que sea entregada una carta por uno de sus hijos, Joel Hernández, de 12 años, que fue entregada una carta a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual, por cierto, no ha tenido respuesta, que bueno, Claudia tampoco ha respondido a algunas otras cartas que les hemos mandado las feministas, pero bueno, hasta el momento no ha habido respuesta de esta carta por parte de la presidenta, pero sí es importante recordar que es una promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador hacer justicia en este caso y pues que hasta el momento no se ha cumplido. Hay un rechazo por parte de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación para traer el caso de la defensora Kenia Hernández, pues parece haber encontrado, a pesar de todos estos impedimentos, una nueva forma de alcanzar su libertad con estos acuerdos reparatorios que pues están siendo impulsados por parte de sus defensores. La situación de Kenia no es una cosa fortuita, sino es el reflejo del castigo a las defensoras de derechos humanos y de ello da cuenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe que se titula La situación de personas defensoras de derechos humanos en las Américas, donde advierte sobre este tipo de situaciones en contra de defensoras del territorio, de la tierra, del medio ambiente, que forman liderazgos muy fuertes en su comunidad y que empiezan a representar una amenaza seria para intereses económicos o de empresarios. Y bueno, es lo que se ha dado a conocer al respecto del caso de la defensora Kenia Inés Hernández Montalbán. Sí, tenemos el antecedente de que en este programa entrevistamos a una de sus abogadas, una abogada muy joven, una chica muy joven, que nos platicaba la situación en la que estaba ella. Pues, ella, por defender precisamente los derechos humanos de compañeros y de hacer plantones, pues fue acusada de 9 cargos que pues no tenían razón y la situación de ella no era nada más estar detenida, sino estaba en una situación deplorable, estaba incomunicada, no tenía acceso a nada, no tenía relación con nadie, no se le proporcionaba nada de lo elemental. Entonces la tenían en un estado de aislamiento y de castigo tremendo. Entonces, ella es originaria de Xochitlahuaca, Guerrero, y bueno, pues se le fabricaron muchos de los delitos de los que se le acusaba, y finalmente, pues, obtuvo 21 años de prisión para estos delitos, cuando que lo único que ella hizo, pues, fue defender a compañeros
en este sentido. Entonces, por un lado, pues algunos delitos ya fueron, ya no se le está acusando de estos, pero aún todavía quedan otros más de los que sí siguen vigentes de la acusación. Entonces, bueno, esperemos que Kenia pues realmente ya no esté viviendo ni esté pasando estas situaciones totalmente deplorables, y qué bueno que se retoma su caso y se hace algo para que no sea castigada injustamente. Tendríamos que todavía darle un poco más de tiempo a este caso, ¿no? Porque finalmente ella es originaria del estado de Guerrero, pero fue detenida por autoridades de otro estado. Eh, Está siendo de alguna forma juzgada. Su forma de defender parte de territorio, incluso la situaron supuestamente en un lugar al momento de su detención, que supuestamente estaba participando en una protesta que se realizaba en una carretera, cuando pues ella nunca estuvo ahí. Y pues hubo una serie de irregularidades que se han logrado demostrar a partir de audiencias, de testigos, de pues un montón de pruebas, y aún así ella sigue estando en la cárcel. Entonces ya son muchos años los que ella lleva presa, y lamentablemente dentro de este terrible proceso de injusticia que ha estado encabezando, pues se le va no solamente su vida personal, sino como su vida como mamá, donde pues dejó a sus pequeños hijos muy chiquitos, y pues ellos van creciendo, o sea, no puede detener el tiempo y se está perdiendo todos estos años en los que podría estar a su lado, ¿no? Sí, este caso de Kenia, pues realmente nos habla de en qué lugar están de riesgo las defensoras y los defensores de los derechos humanos, que finalmente se les criminaliza muchas veces hasta por situaciones que ni siquiera tienen que ver con lo que ellas, con su activismo. Muchas veces están defendiendo el territorio, están defendiendo a personas vulnerables, y como en el caso de ella, se le acusa de asesinatos, desapariciones, bueno, casos tremendos donde pues el castigo tendría que ser muy superior, cuando que lo que ella únicamente hacía era pues defender precisamente por los de su espacio vital, el espacio donde ella vivía, y a personas que pues no tenían manera de defenderse. Ella es abogada, entonces pues se le está acusando de delitos totalmente graves que que no se le han comprobado. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Querida audiencia de Gafas Violetas, en esta ocasión tenemos invitada a Mónica Soto Elízaga. Ella es, bueno, una feminista abolicionista de larga carrera en este carrera del feminismo y en el activismo feminista. Y ella, pues en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que se ha abordado desde las feministas socialistas, lo empezamos a platicar ahí, y bueno, se ha extendido a otras colectivas, hemos invitado a otras compañeras para que también pues lo aborden, lo tomen y firmen estas demandas que tenemos. El tema es cómo durante el Mundial el riesgo que hay sobre que se multipliquen la trata y la prostitución. Pero qué mejor que Mónica pues nos diga por qué nos interesa a las feministas abolicionistas hablar sobre este tema. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto verlas, saludo a la audiencia
siempre aquí entre amigas y compañeras de concepciones y de utopías. Pues es importante para llamar la atención sobre el tema del sistema prostitucional. Digamos que, bueno, lo que quedó planteado aquí es, hace unos meses dirigimos una carta a la Presidenta de la República y a todas las personas integrantes del gabinete y a la responsable de las relaciones entre el gobierno federal y la FIFA en relación con el Mundial que se va a celebrar en 3 países, planteando que nos preocupaba mucho el incremento de la trata para poder, para que el mercado de cuerpos satisfaciera la demanda que se va a generar con el Mundial. Retomamos la idea de nuestra querida, en paz descanse, Teresa Ulloa Ciaurris. Ella, cuando fue el Mundial en Brasil, buscó la relación con Dilma y fue allá a hacer trabajo para que el gobierno brasileño en su momento tuviera una campaña para desalentar la demanda de, pues de servicio del prostitucional, porque nosotras las abolicionistas estamos convencidas de que entre la trata y el sistema prostitucional rige la ley de la oferta y la demanda. Contrario a las campañas que se hacen de decir la trata es una cosa y la prostitución es otra, sí, pero están totalmente vinculadas por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, los tiempos de mundial, de gran turismo, de mucha droga, mucho alcohol, mucho euforia, etcétera, etcétera, pues mueven mundos de gente. Además, podemos ver el nivel económico de la gente que va a venir a los partidos, para los cuales, o para una parte de los cuales, no podemos prejuzgar a todo el mundo igual, pues el tema de acceder al sexo que se les antoje, debe estar ahí incluido. Entonces, digamos que estamos convencidas de que se necesita hacer mucho más, pero para aprovechar la coyuntura y para llamar la atención de lo que puede ser un fenómeno de estos meses previos al Mundial, van a desaparecer más niños, niñas, jóvenes para este fin, porque como nos ha alertado Lidia Cacho, y quienes estudian el sistema prostitucional, los espacios destinados a esto mueven a la gente, ¿no? Cambian los cuerpos. Bueno, entonces acá han pasado muchas cosas. El uso del internet y las redes para hacer contacto, el tema de la pornografía como el catálogo gratuito para detonar el instinto irrefrenable, sexual, etcétera, etcétera. Lo digo con sarcasmo porque siempre decimos en nuestras conferencias que nadie muere por falta de sexo, ¿verdad? A nadie le da un infarto por eso. Entonces, pues cambian mucho las formas en las que pueden darse y estos contactos, es la trata, el ofrecimiento, la explotación. De hecho, hace poco hubo un seminario que promueven los grupos estos de España. Son varias asociaciones que están ya coaligadas, digamos, para la Escuela Abolicionista Internacional, ¿no? Y una de las cuestiones precisamente tenía que ver como el factor Internet ya ahora ha modificado muchas cosas. Alguien puede estar en situación de prostitución y trata y ni siquiera conoce a su padrote, para terminar rápido, ¿no? Porque les mandan mensajes. Preséntate aquí, preséntate acá, ahora córrete a tal lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues de parte de la respuesta a nuestro oficio que fue a presidencia y que entregamos 2 veces, uno con las primeras firmas y otro con otro tambache de firmas, primero en enero y luego en febrero, no hubo ninguna respuesta. Y, pero llevamos también otro oficio a Clara, al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Gobierno.
De ahí se derivó una respuesta donde nos invitaron a una reunión. Bueno, primero nos mandaron un oficio, creo que ese vino sí es de la Secretaría de Gobierno Federal, a donde decía que el oficio se había derivado a las mesas de paz, así, en plural y en general. Y después vino otra invitación específica ya para abrir un diálogo con el espacio de la Ciudad de México. Perdón por los nombres, pero no soy muy buena para la parafernalia de los nombres oficiales de las instancias oficiales, que es la que sigue el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que está ahí cerquita de Gobernación, a media cuadra. Este, entonces acudimos ahí, 3 compañeras, para dialogar. eh, y un poco así decirles, o sea, es para abrir relación, pues, porque no hemos estado en una circunstancia en la que aquí no se hace, no sucede lo que pasaba en tiempos del debate sobre la interrupción legal del embarazo o aborto, a donde invitaban a Provida e invitaban a las compañeras, invitaban un cura de un lado y a otro cura del otro lado, y se daba un debate informado y se dejaba que la gente tomara posición. Aquí no, aquí lo que ha habido es campañas para decir que hay que cambiarle el nombre a la prostitución y llamarle trabajo sexual, como si eso fuera a cambiar la esencia de la relación y las condiciones en las cuales se lleva a cabo. Entonces, y hemos tenido los medios de comunicación cerradas para el abolicionismo. Por eso es tan importante los espacios alternativos que compañeras como ustedes han podido construir. Entonces, prácticamente lo que sacamos ahí de información es que rumbo al mundial pretenden poner unas mesas de información y ya hicieron unos volantes al respecto. Entonces, así como, bueno, me llegó la desesperación, ¿no? Y luego yo no soy muy diplomática que digamos, ustedes me conocen, entonces fue así como, oigan, pero ¿qué clase de investigación están haciendo? O sea, pónganse en el lugar de quien viene a México con ganas de encontrar niños y niñas y jóvenes, ¿no? ¿Qué haría? ¿Cómo se contacta? ¿A dónde va a buscar? Y por ahí empiezan ustedes a desenvolver la madeja en sentido contrario. Pero bueno, no, pues eso le tocaría seguridad, no, pero quién sabe qué, etcétera. Entonces, bueno, pues siento decirlo, pero nuestra cultura de la simulación está muy ¿no? De lo que ustedes están pensando, que complemente nuestro querido público, la frase. Pero entonces, combatir la trata mediante volantitos de qué es la trata y a dónde acudir y cuál es el teléfono, pues está en chino. Sacamos de ahí información relativa a que, por ejemplo, el Consejo de la Ciudad de México, el Consejo de Seguridad de la Ciudad de México, perdón, pero traigo perdidas mis notas, resulta que tiene presupuesto y tiene una línea de teléfono y mediante esa línea se resguarda el anonimato, eso sí nos plantearon, y además tienen abogados, abogadas que llevan los casos les van dando seguimiento, ¿no? Bueno, entonces dejamos ahí planteado nuestro interés en seguir los diálogos, ir a hablar con la gente que hace investigación en el tema de trata para ver qué se está haciendo, buscar la relación con la gente del consejo, etcétera, etcétera. Pero digamos, necesitamos, insisto, la fuerza del movimiento. Es el movimiento el que abre las puertas, ¿no? No son los oficios. El oficio es porque la Constitución nuestra dice que todo hay que ponerlo por escrito y si no ponemos algo por escrito es como si no lo pusiéramos. Ajá. Pero lo que se necesita es que el movimiento presione en determinado sentido. Y para que podamos, yo planteo que se necesita un debate nacional sobre estos temas y que tenemos derecho a que se abran los espacios, por lo menos en la televisión pública, porque la televisión pública no es del gobierno. No es para solo lo que se les antoje a los del gobierno estar informando los temas que quieren darles foco y los otros pasen desapercibidos y demás.
Entonces, creo que es una de las cosas que necesitamos, porque hay que desnormalizar el sistema prostitucional. Y como bien dice todo mundo, las víctimas de la trata, en su enorme mayoría, no saben que son víctimas de trata. Entonces, para hablar de la trata, también se necesita informar qué es eso, cuáles son los mecanismos, cuáles son los procedimientos, cómo enganchan a la gente, cómo se engaña, etcétera, etcétera. Hace 3 días, 4 días, platicaba con una gente que vino de Quintana Roo y hablaba de la cantidad de chicas que están en situación de prostitución. Por supuesto, esa persona que no es feminista, que no tiene esta perspectiva y demás, decía, yo creo que vienen ellas porque buscan dinero fácil, ¿no? Entonces, dinero fácil por medio de la prostitución. Y dices tú, pues, en qué está pensando? ¿No? Pero ese es o sea, digamos, se necesita hablar mucho, se necesita aclarar la situación, los casos, cómo el padrote existe aunque no esté junto, ¿no? Cómo hay una relación con la delincuencia organizada, es cómo no están en libertad aunque no las veas con un grillete en el pie, ¿no? O sea, todo este tema de cuando les quitan a los hijos o son extranjeras y les quitan el pasaporte, ¿no? Y entonces están en un país extranjero, están ilegales porque el pasaporte no lo tienen en la mano, o a lo mejor llegaron como ilegales. Bueno, perdón, retiro lo de ilegales. Indocumentados, porque eso es parte de lo que debatimos en relación con nuestros migrantes en Estados Unidos. Bueno, a lo mejor llegaron como indocumentadas, pero de todas maneras esa es una situación de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, pues, ¿no? Entonces, todo esto necesitamos eh, desnormalizar, combatir los mitos que existen al respecto, cambiar la perspectiva de la población en relación con el tema, y para esto necesitamos medios de comunicación masivos. Entonces, no sé si ustedes supieron de unos estudiantes del Politécnico que se fueron a meter al Canal 11 a exigir que se pasara un spot o una grabación o que los entrevistaran o no sé qué. Pues yo creo que necesitamos hacer cosa por el estilo. Yo creo que necesitamos hacer una campaña para que nos abran espacios en medios, e incluso a la mejor una posibilidad de programa, ¿no? De un programa desde esta perspectiva feminista, porque necesitamos hablar de la explotación sexual y por qué cambiarle el nombre no implica, no modifica nada, y su relación con el tema de la trata, la explotación sexual de niños y niñas, de adolescentes, y la vinculación que hay de esto con la desaparición de una parte de las personas que han desaparecido. Hace poquito la Redim hablaba de 3,000 niños y niñas todavía en situación de estar desaparecidos, ¿no? Entonces, bueno, pues este es el tema. Se me fue un poco ahí la onda Sí, de lo que necesita ligar. eh, y nosotros decimos, bueno, en esa plática con esta gente de la mesa con del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, decíamos, trabajo en escuelas. Pues sí, pero oficialmente no nos ven bien, pero tampoco ven los padres de familia bien que se vaya a hablar de estos temas. Entonces, desde la ignorancia no se puede, pues. O sea, no claro. se puede. La información que dan las compañeras españolas en relación, las redes que están haciendo investigación, que la pornografía está llegando a los 8 años a los niños y niñas. Es que los adolescentes, de cara a sus primeras relaciones sexuales, su escuela es la pornografía. Entonces los niños están pensando en la orgía, ¿no? Y las mujeres y las chicas están viendo cómo tienen que ser, cómo tienen que pararse, cómo tienen que pintarse, qué posiciones tienen. Esa es su escuela. Y entonces otra escuela que de educación sexual, que busque el tema del placer, del consenso, de lo que ustedes quieran, ¿no? Esa es la que está vetada en las escuelas cuando por el celular les está llegando
lo peor de los mundos, porque pues la pornografía termina para nosotros las abolicionistas no siendo más que una pésima escuela de amantes. Van a ser pésimos amantes los que estén en la cultura ya de la que está creando la pornografía, eh, cosificando nuestras relaciones, ¿no? En una etapa donde pues uno está descubriendo la sexualidad, descubriendo el cuerpo, descubriendo que es un orgasmo, descubriendo, ojalá todo el mundo lo descubriera, que es el clítoris y cosas por el estilo. Entonces, pues esas cosas también las tenemos que debatir públicamente. ¿Cómo es posible que se vete la información y cómo es posible que todos los niños, niñas y adolescentes estén con el celular en la mano y con el celular en la mano pueden recibir cualquier cantidad de porquerías? Pues Mónica, yo quisiera preguntarte, esto de alguna forma, aún con todo lo que nos mencionas y que estoy totalmente de acuerdo, el que lanzaran esta campaña desde el gobierno de la ciudad y con aval de la ONU de Mundial Sin Trata, es un gran avance y un gran triunfo para el movimiento abolicionista y para ustedes que lanzaron la carta, porque las políticas que hemos visto que lanza el gobierno federal y el gobierno de la ciudad van en contra de ello. O sea, parece que sí están tratando de hacer una regularización de lo que bien mencionas, el mal llamado trabajo sexual. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que no es suficiente, pero podría ser algo positivo, podríamos verle algo positivo en el sentido de que quizá se abre la puerta para que podamos discutir no solamente esta posición sobre la trata de personas y el sistema prostitucional, sino sobre otros temas que toca el abolicionismo, como vientres de alquiler y etcétera. Pues dime en qué consiste la campaña mundial sin trata. Platiquemos de Esa eso. era, eso que mencionabas, el poner a disposición de la ciudadanía el número telefónico del Consejo Ciudadano para poder hacer estas denuncias, el que dicen que va a haber información con folletitos que se van a repartir. Es una campaña impulsada de la ONU que está avalada por el gobierno de la Ciudad de México y la anunciaron así con bombo y platillo dirigido supuestamente a como con un enfoque preventivo dirigido a personas que trabajan en los hoteles, como si no pudieran, o sea, ponerlo en otro sentido, como desde la educación, ¿no? También para que las personas que conducen taxis puedan identificar y orientar a las gentes y decirles que no se debe de pues comprar cuerpos de mujeres, incluso para que los mismos taxistas puedan denunciar si es que eso se quisiera hacer, ¿no? Entonces, pues digo, puede ser un avance positivo. Pues sí, sí lo es. O sea, acá encontré el volante, ¿no? Que es la trata de personas y los teléfonos, la línea de atención a víctimas de trata y el Consejo Ciudadano, que es el que se está recomendando, que es el 800-55-33-000 de la Ciudad de México. Entonces, bueno, cualquier cosa que se haga es importante, pero el tamaño del problema eh, hace que no satisfaga lo que se está haciendo. Ese es el tema. Ahora, nosotras tenemos que entender que no, en mi opinión, perdón, pero que estamos desorganizadas, o sea, que no tenemos la fuerza para abrir la puerta y para hacer y cambiar el orden de las cosas y las prioridades, digamos, ¿no? Creo que pues la carta es mínima, pues, o sea, es un grano de arroz en este tema, y se necesita mucho más, porque ha avanzado mucha la posición reglamentarista, que es la posición más fácil y que es la posición que no te hace chocar con el patriarcado, que es la posición que a las víctimas de la situación, que están en situación de prostitución, les hace creer que están a favor de ellas, ¿no? Y nos ubican a nosotros como las enemigas. Yo varias veces he enfrentado este tema diciéndole, al contrario, el abolicionismo es la única posición que promueve políticas de salida real. Cambiarle el nombre te deja ahí de por vida y sin salidas, ¿no? Y sin salidas. En fin,
eso también se necesita porque se sigue confundiendo abolicionismo con prohibicionismo. O sea, se necesita estudiar el tema, se necesita debatirlo públicamente, se necesita que la gente piense, que haya empatía, que se ponga en el lugar de las situaciones de las personas en situación de prostitución, que se entienda la relación que hay entre la trata, entre el enganche, entre el engaño que hay para ofrecer trabajos muy bien pagados, el tema de lo que siempre te dicen las víctimas de trata que ya son sobrevivientes, que ya se corren del lugar de víctimas, que es acá es muy difícil, muy fácil entrar, muy difícil salir, ¿no? O sea, todo este tema, todas estas cuestiones que necesitamos comentar, dar a conocer y demás. Pero, pues por un lado están las reglamentaristas y además está, pues el sistema prostitucional, que es un enorme negocio sobre la base de nuestros cuerpos. Y la otra cosa que tenemos otro tema en el que tenemos que avanzar es la explotación reproductiva. El tema de la explotación reproductiva, el tema de la cirugía estética. O sea, son muchos temas que tenemos que ir retomando, estudiando, analizando, y no puede ser petit comité. O sea, nuestro conocimiento y nuestra información tiene que ser para influir en la opinión pública, para difundir e influir en quienes están en los lugares de toma de posiciones, para exigir políticas públicas. Tenemos que ser un muro contra la comercialización de nuestros cuerpos, sea de manera como explotación sexual o como explotación reproductiva. Está lo de los vientres de alquiler, pero estoy metiéndome al tema por ejemplo, trasplantes de úteros. Y es escalofriante. O sea, lo que vas a pasar, lo que vas a sufrir, lo que va a pasar la donante del útero, para que el útero a la mejor sirva, a lo mejor sirva para una o dos embarazos y después haya otra cirugía para tirarlo, para sacarte el útero que te prestaron, digamos, y a la basura, pues, porque entonces tú dices, o sea, de veras lo que está sucediendo, los temas que se están debatiendo públicamente son 5 en relación a 100, diría yo, ¿no? O sea, es microscópico, la agenda pública está muy acotada en relación con la cantidad de temas que deberían de estar siendo temas de debate público. Y yo insisto, es una campaña. El artículo 35 de la Constitución en lo que se refiere a las consultas públicas tiene que cambiar. Es una tomada de pelo lo que está ahí, ¿no? Y tenemos que abrir los medios de comunicación para los temas torales y sin que sea voz única. O sea, si son temas de debate, órale, espacios de debate, que vengan las diversas posiciones y se muestren los argumentos que tienen todas las partes. Eso es parte de promover una cultura democrática, una cultura donde se oigan todas las voces. Y si no es así, pues entonces por lo menos hacernos de nuestros espacios para difundir las posiciones que tenemos. ¿Cómo Sí, ven? estaba ahorita reflexionando porque pues, realmente estos temas pues están, como tú dices, en las redes, al alcance de todos, y todo es fácil, ¿no? Todo es fácil, rentarte un cuerpo para tener un hijo, rentarte un cuerpo para tu placer sexual, todo es fácil, ¿no? Y todos se lo ponen también fácil a quien renta su cuerpo o lo vende, o como, la fuerzan a tener algún tipo de actividad, ¿no? Pero pues las feministas, pues por años lo han expresado públicamente. Y ahorita me quedé pensando, bueno, sí, sacaron esta campaña, el flyer y todo. ¿Y cuánto tiempo más va a durar? O sea, ahorita es como, yo digo, es como, ay, porque ya viene el mundial y ya. Pasando esto, pues se va a olvidar seguramente porque, como tú dices, no hay estas
este trabajo más de largo plazo para que esta lucha contra estas actividades, pues, que denigran el cuerpo humano, pues continúen, ¿no? Entonces, creo que, pues, que nos queda, ¿no? Bueno, desde el punto de vista, ¿qué nos quedaría para que no pase el mundial y ya, los flyers a la basura y volvemos a lo Parece, mismo de siempre, ¿no? Me parece que nosotras somos las que tenemos que darle seguimiento. Sin, el movimiento no es el que le da seguimiento a los temas, no va a ser de allá para acá. O sea, tenemos que, si nos ponemos en el lugar de quienes están en el gobierno, todos los días les llegan 10 bomberazos, ¿no? Y recordemos que les quitaron presupuesto, les quitaron personal, están sobrecargadas de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, no están en las mejores condiciones para estar atendiendo todo. Entonces, ¿a qué le dedican tiempo? A lo que se le hace más ruido, a lo que se viene imponiendo en la agenda. Si volteamos a ver el tema del mundial, más bien el tema del turismo. O sea, México está haciendo un esfuerzo, el gobierno de México está haciendo un esfuerzo porque México sea cada vez un destino turístico que atraiga más gente. Y atraer más gente debería de implicar un análisis de a qué gente quieres atraer, ¿no? Entonces, si aquí no se le ponen límites y aquí hay absoluta impunidad y nuestro país es visto mundialmente como un país a donde se puede venir a hacer lo que se les pegue la gana. Y ahí están los fenómenos de turismo de Mazatlán, de Acapulco, no sé el nombre gringo con el que los manejan, ¿no? Spring Breaks o no sé qué cosa, ¿cómo se llama? Se lo tienen Los por ahí. Spring Breakers. Los Spring Breakers. Pues ese es un ejemplo, ¿no? Pero puede haber muchos más. A mí me tocó que me invitaran por ahí a una charla que promovían la Embajada de Canadá en México, en Acapulco, pero todo tenía que ver con la seguridad sexual de los y las turistas de Canadá en Acapulco. Claro que a mí me dejaron hasta el final del programa cuando ya había 10 gentes. ¿Y por qué? Porque mi pregunta era, ¿y la seguridad de las y los mexicanos en relación con los turistas canadienses, qué onda? Porque ya se había conocido de casos de pederastas, ¿no? O sea, turistas canadienses que venían a buscar niños y niñas a Acapulco. Pero eso no estaba considerado dentro de todo el programa que abordaba el tema del turismo. Entonces, turismo implica alcohol, implica drogas, implica búsqueda de compra de sexo, ¿no? Y muchas otras cosas. O sea, no todo el mundo viene nomás a ver iglesias y plazas centrales. Se viene a muchas cosas. Hay hoy un turismo muy diverso. Entonces, tendría que haber políticas específicas para desalentar el turismo de depredador sexual, ¿no? Así, México no quiere depredadores sexuales y entonces ese mensaje lo tienes que mandar con hechos, no con discursos, no con esto. O sea, Pero está difícil, empieza a detener gente que sí. esté buscando niños, niñas, etcétera, etcétera. Y en ese momento se corre la voz de que ya no son bienvenidos o bienvenidas, ¿no? Pero para llegar allá necesitamos empujar y necesitamos Oye, sembrar Moni, conciencia. Ujú. pero pensaba yo, México es el segundo lugar de violencia sexual en contra de niños. Con ese dato que se difunde todos los días, porque es cierto además, pues obviamente puede generarles la idea de que hay, bueno, y además por otro lado, la impunidad en los delitos es del 90%. Entonces, con esas dos ideas puede generar precisamente la expectativa de que se pueden venir a cometer estos delitos y quedar Pues libres, ¿no? Como tú lo sí, mencionas, o sea, y los feminicidios que se cometen todos los días en el país. Pueden sí, venir a sí. México a matar mujeres y no pasa nada. Entonces, la verdad es que es alarmante que no se haya pensado en esto, o sea, que las autoridades no hayan pensado en detener esto. Pero
para llegar allá necesitamos empujar y necesitamos Oye, sembrar Moni, conciencia. Ujú. pero pensaba yo, México es el segundo lugar de violencia sexual en contra de niños. Con ese dato que se difunde todos los días, porque es cierto. Bueno, yo creo que necesitamos darle la vuelta al debate que ha prevalecido, a los argumentos que han prevalecido, necesitamos abrirle campo, ¿no? Hasta la carta la hicimos hasta con la intención esa, de que hubiera mucha gente que leyera algunos argumentos nuestros, ¿no? Y así como, porque todo el mundo se clavaba con el tema, ¿no? Y donde iba cayendo la carta era así como, ay, este tema no lo teníamos en la agenda. Este, entonces sí, creo que necesitamos hacer hasta un dossier con todo lo que es el marco jurídico internacional y de derechos humanos desde el cual estamos hablando en contra de la trata y del sistema prostitucional y de los vientres de alquiler y de toda la explotación sexual y reproductiva para ponerlo frente a la mesa, ¿no? Pero insisto, no podemos ser unas cuantas, necesitamos organizarnos porque habrá quienes necesitan atorarle al tema desde el sistema penal, desde el sistema comunicacional, desde el tema de los videos, de la internet. O sea, necesitamos sumar nuestras capacidades para poder ir a los espacios que necesitamos abrir puertas y demás. Tal vez con esto que se dio del diálogo con la Instituto de las Mujeres y no sé qué, eh, con la Secretaría de las Mujeres, perdón que atrasada ando de nombres, pudiéramos ir con la titular que quede a hablar de este tema y hablar de las necesidades, o sea, porque por lo que supe en la mesa de diálogo que hubo, los temas escabrosos para variar y no perder la costumbre se quedaron fuera. Bueno, pues algunas a las que nos gustan los temas escabrosos, habría que ir a abrirles espacio, ¿no? Para no hablar solamente de aquello en lo que podemos estar de acuerdo, sino ir a dialogar sobre aquellos temas que son estos que ponen sobre la mesa el abolicionismo, que el tema del borrado de mujeres, el tema de las infancias trans, etcétera. Pero yo creo que el tema del sistema prostitucional, el tema de la pornografía, el tema de los vientres de alquiler y la explotación sexual, este tema de la compra de óvulos, muy, pues muy a la mano de las chicas, pues, ¿no? Oye, te voy a dar 8 o 10 mil pesos, porque pues, ahí te hago un tratamiento y te lo saco. Pues primero te dicen cuánto te van a dar y luego te dirán de qué se trata el tratamiento y jamás te van a decir que a lo mejor te dejan estéril. Entonces se necesita que haya también información sobre esto y que las que están haciendo investigación, por eso yo odio que nos separe entre las académicas, las blancas, las morenas, las activistas y las... No, 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 no. Las que están haciendo investigación son sustanciales en esto, porque son las que ponen los datos, son las que ponen el análisis, son las que llevan el pulso de lo que está pasando en otros países y en el nuestro precisamente también, pues, ¿no? Entonces, esta alianza, pero sin embargo, la investigación que se queda ahí en el gabinete, pues no nos sirve. Entonces, hacer el espacio para que quien está estudiando, quien está investigando, pueda exponer, pues es muy importante. Y quien está en el gobierno tiene que oír las otras voces. O sea, no lo saben todo. Ese es el problema que tenemos también. O sea, creen que porque tienen la mayoría, tienen derecho a definir todo. Y yo digo, no, o sea, no, tienen derecho a gobernar, pero para gobernar tienen que escuchar y tienen que atender lo que se conoce, la información, la investigación, los problemas, etcétera, etcétera. Y tienen que gobernar además con la vista en el horizonte, no al día a día y a los problemas que les van saltando en el camino o en nuestro sistema de alguna manera presidencialista, pues si de arriba tienen una concepción, pues ya valió sombrilla el resto, ¿no? Ya no la puedes cambiar, como pasó con el tema de López Obrador, todo el sexenio, pues, en su desdén contra el feminismo y qué es eso del pacto, el pacto patriarcal. En fin, no, bueno, entonces, pero Su pacto insisto, era con el patriarcado. lo voy a poner así.
el 50% de la responsabilidad la tiene el movimiento. Estamos demasiado dispersas, demasiado fraccionado el movimiento, cada quien con un pedacito de la agenda, ¿no? Una pedacito de la agenda, este, um, y, um, y así no se puede. O sea, porque además podemos lograr leyes y leyes, ajá, sí, ¿y quién chingado las está aplicando? O Pues sea, una y otra vez el caso de la chica de Revolución, de la Avenida Revolución, pues puso sobre la mesa otra vez, la investigación con las patas, la familia desesperada fue la que logró que se hiciera todo, pero sobre la base de atravesar un camión doble cisterna sobre Avenida Revolución, ¿no? Tuvieron que cerrar el tránsito para obligar que las autoridades fueran. Entonces ahí pone al descubierto, pues, que tenemos muy buenas leyes y a lo mejor han dedicado mucho dinero a pagarle a quién sabe quién para que les dé cursos de capacitación, pero sin embargo no está aplicándose, ¿no? Y desde la sentencia de Mariana Buendía, ¿no? Está con todo el tema de Mariana Lima. Mariana, ¿qué? Mariana Lima. Mariana Lima, sí, doña Irina es la mamá, pues, todos los casos de asesinatos de mujeres deben tratarse primero que nada como feminicidios y en caso de que no sean los desclasificas, ¿no? Pues bien, gracias. Entonces, el sujeto del cambio es el movimiento feminista. Estamos reaccionando a bote pronto, pues aquí estamos tres que estuvimos en el proceso CEPAL. Yo ni me había enterado, ¿no? Hasta que corrieron la voz, me enteré de que había eso, que ya habían dicho que estábamos vetadas y bla, 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 a confesión de parte. O sea, en mi caso, así fue. Y ya pasó, ¿no? Pero ahorita se está discutiendo el tema de cuidados acá. ¿Quiénes están? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Pero hay como 20 pistas, pues, ¿no? Hay 20 pistas diferentes. ¿Qué está pasando? Por ahí me decían que hay otros estados ya que avanzaron en una reglamentación a favor de los vientres de alquiler. Pero aunque no hayan avanzado a favor de los vientres de alquiler, está más que claro que tienen el permiso de hacer lo que se les pegue la gana y no hay reglamentación. O sea, hay un ambiente. O sea, acuérdense que en la Ciudad de México se aprueba la ley y luego no se publica. Bueno, ¿cuál es el mensaje? Pues ¿No? sí, Tienen la venia, pero pues no sean novios, ¿no? no se ha movido. Pues Mónica, muchas Entonces, gracias por, sí, gracias a por haber ustedes. estado aquí con nosotras y bueno, ahorita sacaste muchos temas que podrían ser un programa cada uno de estos temas porque todos confluyen, porque al final todos confluyen, porque son los derechos de las mujeres, de sus intereses y los cuerpos de las mujeres y su vida diaria, ¿no? Pero bueno, pues podríamos estar hablando mucho rato sobre esto. Te agradecemos mucho el haber estado aquí con nosotras. Gracias a Muchas ustedes gracias. por la invitación. Muchas gracias. Estamos en el programa de las constituyentes MX feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX feministas. Hay un tema muy importante que es primordial que tratemos, que observemos con gafas violetas, que es el caso de las violaciones de las cuales está siendo acusado Nazón Joaquín García. Él es líder de la iglesia conocida como la Luz del Mundo, que tiene su sede aquí en nuestro país, propiamente en el estado de Jalisco, pero que ya hay otros lugares donde se ha instalado esta iglesia. Y bueno, pues había
informado desde diciembre del año pasado que la investigación en contra de este sujeto y de integrantes de su organización religiosa había quedado suspendida. Le dieron, como se dice de forma coloquial, le dieron carpetazo a la investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Esto causó en su momento muchísima conmoción y mucho impacto, sobre todo crítica mediática y política, debido a que este sujeto actualmente se encuentra purgando una pena de 16 años en Estados Unidos, propiamente en California, por haber reconocido el abuso sexual cometido en contra de 3 menores, solo 3 menores. En realidad las acusaciones son muchas más. Y el que allá se le haya podido realizar este juicio y que haya sido condenado y que aquí en México, contrariamente, se haya dado este carpetazo, pues causó gran conmoción. En días recientes hubo una audiencia para apelar la decisión y pues se informó que se reabre la investigación en contra de este sujeto, Nazón Joaquín García, y de integrantes de la organización. Esto es por abuso sexual y por algunas situaciones relacionadas con el enriquecimiento ilícito. Y esta situación, bueno, se dio a raíz de que las víctimas se reunieron con la fiscal Ernestina Godoy, quien puso atención a este caso, y también la presidenta, pues también dio indicaciones de que se retomara este caso y se analizara. Por lo tanto, el 27 de abril, el juez Juan José Rodríguez Velarde, pues resolvió la revocación de la determinación del Ministerio Público de no ejercer acción penal contra este sujeto. Entonces, esta es una situación pues que vuelve a abrir una oportunidad para las víctimas de este hombre que acosa y abusa de mujeres, de niñas y de niños también. Entonces, bueno, pues pensamos que pues es digno de reconocer a la Fiscalía el haber impulsado que se reabriera este caso. Pues, pensamos que pues no puede quedar impune una situación así. Ahora hay algunos detalles que me parece importante destacar, por ejemplo, el hecho de que la audiencia haya sido a puerta cerrada y que decidieran sacar a la prensa como para supuestamente proteger a las víctimas. La verdad es que las víctimas que están denunciando son conocidas porque han incluso realizado entrevistas en medios de comunicación, precisamente porque había una especie de cerrazón por parte de las autoridades para seguir la investigación y bueno, ellas empezaron a hacer las denuncias en medios de comunicación o en redes sociales. Y a la par, pues se da a conocer que una de las cosas que el juez quiso que quedara muy claro es que Nazón no tiene calidad de imputado, es decir, todavía no ha sido vinculado a ningún proceso. Lo único que se estaba haciendo con este fallo que le estaba dando es reabrir la carpeta de investigación y pues considerar que sí había elementos para que se siguiera una investigación en contra de este sujeto y de la congregación a la que pertenece. Sin embargo, no se le puede considerar todavía como una persona imputada a algún delito. Sí, esperemos que, bueno, estas víctimas pues realmente reciban la justicia que merecen y que el caso no vuelva a ser desestimado como un caso que deba de tener un seguimiento judicial. Y además, bueno, veíamos que en el expediente, pues no es nada más él solo, sino actuó también junto con otros líderes vinculados a esta organización religiosa que también propiciaban que se dieran estas situaciones de abuso, de supuestos matrimonios, porque eran matrimonios aquí por ellos, de niñas con este líder religioso, que finalmente pues es de conocimiento público todos los abusos que se dieron. Hay reportajes, hay entrevistas, hay muchas cuestiones, probablemente algunos reportajes o algunos documentales pues tengan una parte de ficción, pero en el fondo
pues sabemos que están basados en un hecho real y que pues, hay que, esperemos que las autoridades realmente ejerzan el castigo que debe de merecer una persona así. Impresiona, ¿no? Pero la forma en la que este sujeto, estando en cárcel, confeso de los delitos que ha cometido, tenga todavía personas que lo sigan, que crean que es un buen líder, que hagan caso de lo que él manda desde la cárcel allá en Estados Unidos y que de verdad existan algunas personas que crean que es inocente, aun cuando él mismo ya ha confesado que sí abusó de esas menores de edad y pues sin embargo cuenta con una gran cantidad de personas que lo apoyan. Y además, bueno, estando él detenido, de todas maneras, se quedan otros líderes en esta iglesia de la luz del mundo. No sé a qué luz se refiera, porque pues las víctimas han de estar sumidas en un espacio de oscuridad, de ignorancia de todo lo que les ha sucedido. Y bueno, esta manipulación psicológica, esta forzarlas también de distintas formas, pues también habla de niñas, de mujeres que se sienten pues en un espacio de soledad y pues que quienes les rodean pues las protegen, ¿no? Porque son quienes también las llevan a la iglesia y bueno, los líderes que se quedan en su lugar pues seguirán recabando mientras no haya un seguimiento preciso de cómo funcionan estas iglesias, siguen recabando grandes fortunas en bienes, en dinero, hay quienes les donan todo lo que tienen para que sigan funcionando a pesar de que saben toda esta cuestión pues delictiva, porque es una cuestión delictiva lo que ejercen, ¿no? Entonces, creo que sí debiera de ponerse mucha atención a esta y cuando reviso diariamente, por una situación diariamente, pues reviso el diario oficial, pues veo la cantidad de iglesias que se van abriendo, ¿no? Que se inscriben o que piden su registro ante la Secretaría de Gobernación. Y yo digo, bueno, pues creo que este es, aparte del narcotráfico, otro de los negocios más enriquecedores que hay actualmente, ¿no? Porque pues han encontrado muchas de estas iglesias, no digamos todas, porque tampoco puedo juzgarlas ni las conozco a fondo, pero creo que muchas iglesias han encontrado la forma de estar aquí, de manejar a la sociedad, a estas niñas, a mujeres, y aparte enriquecerse. Las constituyentes marcamos precedentes. Pues llegamos al final de este programa, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras y les recordamos que la próxima semana nos escuchamos aquí a través de CIMAC Radio y que estamos pendientes de sus mensajes a través de las redes de las constituyentes MX feministas y también de CIMAC Radio. Pero ya se viene nuestra escuela de verano. Por favor, chicas, pongan atención e inscríbanse en tiempo. Recuerden que la convocatoria tiene una fecha de cierre, porque pues, nosotras tenemos que preparar todo lo que se les da y para ello necesitamos saber cuántas van a estar y organizarnos perfectamente. Así que estén pendientes de las convocatorias que van a salir para participar en nuestra próxima escuela de verano. Vero, muchísimas gracias. Ivonne, muchas gracias, un placer haber estado contigo en esta emisión. Y bueno, para concluir, tenemos nuestra frase de cada semana, y esta es una frase de Josefina Aldecoa. Ella era profesora y ella reformó la educación en tiempos del franquismo, en que había tantas trabas y tantas cuestiones que no se permitía la libertad de expresión. Y por eso es su frase esta que dice: esto es lo único que no pudieron quitarme, la palabra. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gafas violetas, miradas feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX feministas.